La palabra de Dios es algo precioso, ¿no es cierto? Es algo precioso cuando es la palabra la que nos habla, ¿sí? Cuando es la palabra la que nos dice o nos da su enseñanza. La Biblia dice que Dios mismo os enseñará. Y cuando la palabra de Dios es expuesta de una manera fiel, es Dios mismo enseñándonos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos. Marcos está en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento después de Mateo. Así que no se vaya a Apocalipsis y no busquen el Antiguo Testamento. ¿Sí? Marcos. El tema de hoy, la serie se llama Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. La serie se llama Dios es Santo. ¿Cómo se llama la serie? Dios es Santo. En esta noche, esta es la última clase en esta serie. Así que si usted se ha perdido estas clases, vaya al canal de YouTube de Berea Online y escuche la serie de Dios es Santo. El tema de hoy se llama La Santidad de Jesús. La Santidad de Jesús. Hemos visto varios temas preciosos y rápidamente permítame mencionar cuáles son esos temas que nosotros hemos visto. Como número uno vimos el tema de 3 veces santo. Y eso se basaba en Isaías capítulo 6, cuando los serafines cantaban santo o clamaban santo, 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 delante del trono de Dios. Es el tema 1. El tema 2 era la ira y la justicia de Dios. Vimos el caso de los hijos de Aarón en Levítico capítulo 10, que ofrecieron fuego extraño. Y ahí vimos la ira y la justicia de Dios, y usted puede ir a ver ese tema. El tema número 3 era la ira y la justicia de Dios, parte 2, donde nosotros vemos el caso también en el cual el arca de Dios estaba siendo transportada por David, y al ser transportada, un personaje pierde la vida por atreverse a tocar el arca de Dios, y ahí Dios estaba hablando o defendiendo su santidad, ¿sí? Habíamos hablado de la santidad del creyente en el tema número 4, y en el tema número 5 hablamos de la condición del hombre sin Dios, tema número 5. Y este es el último tema, y el tema de hoy se titula La Santidad de Jesús. Muy bien, entonces vamos a darle. Nuestra lectura nos dice así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, ¿sí? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor cuando desastres naturales ocurren.
la naturaleza simplemente de una manera inanimada, porque la naturaleza no tiene personalidad, la naturaleza no tiene cerebro, mente, nada por el estilo, de una manera inanimada simplemente no respeta fronteras, no respeta infraestructura, no respeta casas, no respeta familias, no respeta nada. Simple y sencillamente la naturaleza actúa. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el día de hoy en esta porción. Sus vidas están en peligro, las vidas de los discípulos están en peligro debido a la tempestad que se levantó en el mar. Tú te puedes imaginar lo que ellos podían estar atravesando en este momento durante la lectura de esta porción. Y la Biblia dice que estaban asustados, ¿sí? ¿Y qué hace la gente? Esta es una pregunta. ¿Qué hace la gente asustada en medio de una crisis? Pregúntate, ¿qué hace la gente usualmente en medio de una crisis cuando el temor se ha apoderado de ellos? En el caso de los que viven en la ciudad de Houston, cuando hay una crisis, por ejemplo, cuando no hay electricidad, ¿qué hacen? Quejarse con el gobierno, quejarse con los poderes estatales, los poderes municipales, van y buscan generadores, van y preguntan a dónde pueden ir para refrescarse, la comida se está desperdiciando, etcétera, etcétera. Buscan maneras de salir mediante el liderazgo de alguien o de ideas que son concebidas dentro de la situación que están atravesando. Entonces ellos llegaron a la parte trasera de la barca, dice la Escritura. La Escritura dice que ellos fueron donde él estaba y él estaba en la popa. Y es la parte más profunda de la barca, por decirlo de esa forma, y lo sacudieron a Jesús para despertarlo y le dijeron: Maestro, haz algo o pereceremos. En otras palabras, ¿tú te imaginas que alguien, que tú estuvieras en un vuelo, en un avión, tú estuvieras en el aire y de repente uno de los motores deja de funcionar y la persona que está a la par tuya no reacciona? Simplemente está ahí con sus audífonos, escuchando música o dormido, y el avión está ahí tambaleándose y las cosas están fuera de su normalidad. Las aeromosas o los que atienden a los viajeros están preocupados, están abrochando el cinturón, mas esta persona está dormido como un bebé. Así estaba Jesús. Yo he estado en vuelos, amado hermano, yo he estado en vuelos en el cual me aterroriza la turbulencia que experimentamos. ¿Sí? En un vuelo que estuve yo hace algunos años a la ciudad de Phoenix, Arizona, yo me recuerdo cerrar los ojos y agarrarme de mi asiento porque ese avión parece que le hacía así, de repente bajaba, y de repente subía, y de repente bajaba y subía, y el piloto con una voz muy calmada dice: pasajeros, este es el piloto y ¿saben qué? Estamos atravesando una tormenta, pero no se preocupen, parece que todo va a estar bien, vamos a volar encima de ella y vamos a ver qué pasa. Algo así. ¿Tú te imaginas a los discípulos pensando de Jesús de la misma manera? Bueno, ¿y qué le pasa? Que no siente los grandes vientos. Dice la Biblia que se estaban metiendo las olas del mar al barco y lo estaban hundiendo. Ahora, esto, amado hermano, estamos hablando de personas que vivían en esta región. La Biblia dice el mar de Galilea, pero realmente no es un mar, es un lago, ¿sí? Y estos hombres eran pescadores
sazonados, pescadores veteranos, pescadores profesionales. Ellos conocían muy bien el área del mar de Galilea, amado hermano, y si ellos estaban asustados, es porque la tormenta era de un grado elevado y crítico, pero Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. ¿Usted entiende ese? El verso 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Es como ese de repente que vemos en Hechos capítulo 2, aunque no dice aquí de repente. Ustedes se acuerdan, de repente, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, la casa se llenó de un aire. Es algo similar lo que está ocurriendo aquí, porque conocemos que en la región del mar de Galilea hay un fenómeno topográfico bastante anómalo en Palestina debido a un túnel de viento que existe entre el desierto de la Transjordania y el mar Mediterráneo. El mar, amado hermano, o el mar de Galilea, está rodeado de colinas, está rodeado de montañas, y el aire fresco se mezcla con el aire caliente y causa una ráfaga de viento que es algo como que quizás usted y yo nunca hemos experimentado, pero las cosas pueden cambiar así, de un instante a otro. Y en el mar de Galilea esto es lo que está ocurriendo dentro de la narrativa que acabamos nosotros de leer. En esta situación geográfica, este túnel de viento está dirigido al mar de Galilea. Y en ese lago pueden surgir tormentas de proporciones violentas sin previo aviso. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿sí? Y la gente hoy en día aún tienen temor de estar, de ser atrapados por algo similar a lo que ocurre aquí en Marcos capítulo 4 del 35 en adelante. Esto es un fenómeno que ocurre en esta área, en esta región. Ahora, los discípulos, como ya he dicho, eran pescadores experimentados, ¿no es cierto? Ellos habían estado 1000 veces en ese lago, ¿sí? Pero una de esas violentas tempestades de pronto estalla en medio de la noche, y está de noche, acuérdense, y las olas son de proporciones gigantescas. El viento está aullando. A cada segundo el barco corre peligro inminente de zozobrar y matar a los pescadores, mientras que Jesús duerme tranquilamente en la barca. ¿Tú te podrías imaginar a alguien que está tan cansado que vamos a decir que un huracán a medianoche no lo despierta? ¿Tú te podrías imaginar eso? Hay personas que duermen tan livianamente que con el movimiento de su esposo o de su esposa a las 2, 3 de la mañana ellos se despiertan. Si escuchan hasta el perrito rascarse a las 2, 3 de la mañana, se levantan. ¡Ay, qué pasó! Pero aquí tenemos a un Jesús tan cansado que un huracán en medio de un lago no lo despierta. Probablemente aquí la palabra tormenta se refiere a un torbellino, a un tornado o a un huracán. Eso es lo que está ocurriendo. Y nosotros en el área de Houston conocemos cómo son los vientos de huracán.
porque pareciera que nosotros por lo menos cada 5 años tenemos uno que hace estragos en nuestra área. Un viento tan fuerte que asusta a estos pescadores como Pedro y como Juan. Ahora, con esto nosotros vemos en el verso 38, ¿sí? Después de que las olas se echaban en la barca, dice la Escritura, de tal manera que la hundían, en otras palabras, vemos en el verso 38, y él estaba en la popa, dice, durmiendo tranquilamente sobre un cabezal. ¡Qué descanso! ¿Cuántos les gustaría dormir de esa forma? ¿Cuántos tienen sueño de esa manera en esta noche? Y Jesús estaba, como ya he dicho, tan cansado, lleno de un día de predicación y sanidades. Nuestro Señor era trabajador. Él estaba haciendo la obra de su Padre. Él estaba activamente trabajando. Jesús no era una persona holgazán, no era una persona perezosa, sino que era una persona que trabajaba hasta el punto del cansancio, según lo que podemos nosotros inferir en este pasaje. ¿Están conmigo? Y este viento tan tempestuoso no lo despierta de lo cansado que estaba. Ahora, nosotros vemos dos cosas aquí, diga conmigo dos. Vemos la humanidad de Jesús y vemos la divinidad de nuestro Señor y Salvador. Vemos ambas naturalezas en acción, dentro de este mismo pasaje. ¿Sí? Lo asombroso, lo que a mí me asombra es que todo esto está ocurriendo, una crisis verdaderamente grande, y los discípulos van a donde Jesús para que Él provea una solución. ¿Quién les dijo a los discípulos que Jesús los podría sacar de eso? Que Jesús los podría sacar realmente de esa situación en la que se encontraba. Si el verso 41, nos dice el verso 41, que ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, ellos no sabían a ciertas, no tenían el completo entendimiento de que Jesús era Dios, pero algo dentro de ellos hizo que corrieran a Él y lo despertaran. Como que si este es el único que podría proveer una solución a lo que nosotros estamos pasando. Ahora en el verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo Jesús? Miró a su alrededor, quizás se limpió los ojos, como cuando usted está bien dormidito y en la mañana se levanta y se limpia los ojos. Quizás estiró sus manos, no sé, estoy yo suponiendo. Evaluó la situación, vio lo que estaba ocurriendo, y entonces el Señor, Dios encarnado, porque Jesús es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Jesús que hace unos momentos estaba cansado y dormido en su humanidad, emitió una orden verbal como Dios. ¿Ve usted eso? El que estaba dormido y cansado se levantó y actuó en su divinidad y dio una orden como Dios después de estar ahí dormido como ser humano. ¿Usted ve la doble naturaleza ahí de Jesús? Ahora Jesús
emite esta orden verbal como Dios, pero Jesús no le habló a los hombres, sino que le habló a las fuerzas impersonales de la naturaleza. Usualmente cuando, digamos, alguien es asaltado, él habla con el asaltante, trata de negociar con el asaltante de alguna manera, le dice, toma todo lo que quieras, mas no me dañes, no me hagas nada. Esa es una negociación. O le podríamos decir al asaltante, ¿sabes qué? Yo soy tu fan número 1, señor asaltante. Tú eres lo máximo, y trata así de congraciarse a la voluntad y a la gracia de esa persona, pero tú no puedes hacer eso con el viento. Tú no puedes hacer eso con un huracán. Tú no puedes hacer eso con un terremoto. Amado hermano, pero aquí vemos a Jesús como Dios hablarle a las cosas impersonales. Vemos a un Jesús hablarle al viento, hablarle a la naturaleza. Como ya dije, yo pudiera negociar con el hombre. Pero ¿cómo un ser humano va a negociar con algo que simplemente está reaccionando a las condiciones de este mundo? ¿Ve usted? ¿Sí? Se dirigió al mar y al viento y ordenó en voz alta, paz, dice una versión, quédate quieto, en otras palabras. Eso es lo que dijo, calla, enmudece. Amado hermano, inmediatamente, usted entiende lo que significa la palabra inmediatamente. Inmediatamente el mar se volvió como un espejo de tan calmado que estaba. Usted ha visto un lago que no tiene ni una sola ola. Cuando está tan quieto el lago que puede ver los reflejos de los árboles o de las montañas que están rodeando al lago, que si tú te le acercas puedes verte a ti como que si te estuvieras en tu propio baño viendo a tu propio espejo. Así se volvió el mar en cuestión de un instante. ¿Usted entiende esas implicaciones? El viento estaba tan quieto que ni siquiera había un cefiro en el aire, ni siquiera había un airecito apacible, porque la Escritura dice que se hizo grande bonanza. Nada, silencio, quieto. Es como que el tiempo se hubiera detenido. Eso fue lo que sucedió. ¿Tú algún día has estado en el mar, a las orillas del mar, y visto que las olas han cesado completamente? Jamás, jamás. Amado hermano, era como que si el tiempo se detuvo y la barca se paró y todo estaba quieto. Algo que realmente nosotros quizás no lo podríamos entender. Y si Dios no nos diera la fe para creer la palabra de Dios, no lo creeríamos, amado hermano. ¿Sí? Inmediatamente el bote dejó de mecerse en las aguas, el viento dejó de jalar los paños, ¿sí?, del barco, todo se ¡fum! Como que en cámara lenta las cosas hubieran sucedido, como cuando tú ves algo ¡fum! Cesar en las películas con los efectos de cine. Cuando Dios habla
la creación no tiene más opción que obedecer. Y aquí vemos el Todopoderoso. Estamos hablando de la santidad de Jesús. No hemos llegado a tocar el punto, pero aquí vemos cómo reacciona aún las cosas impersonales a la autoridad y al mandato de la palabra de Dios. Cuando el Dios de toda la creación emite una orden, la creación no tiene más opción que obedecer. Las tormentas normalmente disminuyen gradualmente, ¿no es cierto? Pero en este caso no. Inmediatamente dejó el viento de soplar. Como cuando un pelotón de militares se para en atención cuando entra el mayor, el coronel, el capitán, es algo inmediato. Usted escucha las botas sonar a unísono, ¡boom! Se escucha esas botas de 900 soldados pararse firme en atención. Es como algo similar a eso cuando el viento y el mar obedecen a la voz de su Creador. En un instante obedecen, como si tuvieran mente, como si tuvieran voluntad, como si tuvieran pensamiento. Obedecieron cada fibra, cada elemento de su composición, acataron a la orden de Dios hablando, y la tormenta no disminuyó gradualmente, sino instantáneamente. ¿En qué te hace pensar eso? Vemos esto una y otra vez en las Escrituras. El Dios que llamó las cosas a existencia tiene completo dominio y control sobre ellas. Usted se recuerda cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro y el cuerpo muerto de Lázaro, a punto de entrar en su estado de descomposición, cuando Jesús llamó y dijo: Lázaro, sal fuera. Amado hermano, ese cuerpo se levantó inmediatamente. Lázaro, y en su cuerpo comenzó a correr la sangre, a bombear el corazón otra vez. El aire, de repente, al ritmo de los pulmones, comenzó a ser jalado por la boca y por la nariz. Le entró el aire otra vez a Lázaro. La mente comenzó a funcionar. Todos sus sentidos le regresaron a ese cuerpo muerto, porque la voz del Omnipotente dijo: Lázaro, sal fuera. Muchos eruditos dicen que ante el panteón, el cementerio, si usted lo quiere llamar de esa forma, en que Jesús se encontraba, si él no hubiera dicho Lázaro y solo hubiera dicho sal fuera, todos los muertos hubieran resucitado. Imagínense ustedes eso. Específico tuvo que ser nuestro Señor para que Lázaro, su amigo, saliera fuera de la tumba. ¿No es poderoso Dios? En el Salmo capítulo 46, versículo 10, yo se lo estaré leyendo, dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Calla, enmudece al viento y al mar. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Salmo 37, verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él.
Amado hermano, Levítico capítulo 10, versículo 3, después de que sus hijos fueron consumidos por el furor y la ira y la justicia de Dios, la Biblia nos dice que entonces Moisés dijo a Aarón, quien era padre de estos dos muchachos que fueron consumidos por Dios por ofrecer fuego extraño. Cuando Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La Biblia dice, y Aarón cayó. En Job capítulo 9, versículos 2 y 3, dice la Escritura, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. En Job 33, 31 dice la Escritura, escucha, Job, Jehová Dios hablando, y óyeme, calla, y yo hablaré. En Job capítulo 40, versículo 4, he aquí, yo soy vil, dice Job. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y así debe ser la actitud del hombre cuando Dios habla. Tenemos una gran enseñanza del viento y del mar, de las aguas, cuando ellos simplemente callaron y obedecieron a la voz del Omnipotente. Cuando la palabra de Dios es predicada, en la iglesia debe haber silencio, debe haber atención, debe de haber respeto y cuidado cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Un amén, un aleluya, una glorificación a Dios es apropiada, pero cuando Dios habla, el ser humano debe tomar ejemplo del mar y el viento en la porción que estamos leyendo. Amado hermano, no hay argumento que podamos nosotros presentar a un Dios santo estando nosotros en nuestro pecado. Y estando nosotros en un mundo pecaminoso, ¿cómo argumentaremos con un Dios que es infinitamente puro, infinitamente santo, lleno de luz? Amado hermano, esto nos habla de la santidad de Jesús. El mar y el viento reconocieron que quien les ordenaba a cesar su actividad era el santo Dios eterno, creador del universo, el amo de la creación, el Señor de todo lo que hay, sea visible, sea invisible, tenga poder, no tenga poder, sea lo que sea. Dios está por sobre toda autoridad y por sobre todo lo creado. Pero hay algo que a mí me impresiona, amado hermano. En este texto, lo que a mí más me impresiona no es que el viento y el mar obedecieron. Después de pasar el gran susto, los discípulos, ante la amenaza de la tormenta, ese susto se convirtió en total reverencia y temor santo ante el Dios santo que había exhibido su poder. ¿Ve usted? La Biblia dice, amado hermano, después de que él reprendió el viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y después de que estas cosas cesaron y después de que se hizo grande bonanza, el versículo 40, dirija sus ojos al versículo 40, dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El 41 nos dice, entonces temieron
con gran temor. ¿Qué nos dice esto? Nos dicen esto, que ellos habían experimentado algo más aterrador que las olas del mar entrando a la barca. Algo más aterrador que los vientos huracanales que estaban abatiendo el bote. Algo más aterrador que perder la vida en medio de este mar, en medio de las tinieblas de la noche. Ellos habían experimentado estar en la presencia de un Dios santo. Y eso, dice la Escritura, que les causó no solo un temor, sino un gran temor. El susto ante la naturaleza y el miedo se convirtió en un temor que transciende nuestra realidad. En un temor que va más allá de tenerle miedo a un perro que nos ladra o a una serpiente venenosa. Este es un temor reverente de estar delante de aquel que creó nuestra existencia. Amado hermano, ellos se dieron cuenta, tuvieron una indicación de quién es Jesús. No es cualquier hombre que tenemos delante de nosotros, pensaron los discípulos. Ahora, la única cosa más aterradora que tener a una tormenta alrededor del bote para los discípulos era tener a Dios en el bote. ¿Usted escuchó eso? Dios estaba en el bote y se dieron cuenta de la santidad de Jesús, porque el viento y el mar le obedecieron, la autoridad, el poder, todo el peso de quien es Dios lo experimentaron en ese momento. Esta no es cosa liviana, amado hermano. Esto es algo tremendo lo que experimentaron los discípulos. Este suceso fue, vamos a decir, que fue algo que causó tanta impresión que los inundó todo su ser de la realización de ante quién ellos estaban. Cuando el hombre se da cuenta que está delante de Dios, y como Jesús es Dios, ¿no es cierto?, inmediatamente se enfrenta con la santidad de Dios, choca, ¡pum!, con la santidad de Dios. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir en pecado, que puede vivir patinando en los mismos pecados y dice ver a Dios, dice tener visiones de Dios, pero son más chismosos, más mentirosos, más calumniadores, más egoístas. No cambian, pero están teniendo revelaciones de Dios a la izquierda y a la derecha. Por todas partes están viendo ángeles, querubines, serafines, pero no cambian. Amado hermano, los hombres de la Biblia cambiaron cuando vieron a Dios. ¿Está usted conmigo? Inmediatamente cuando el hombre se enfrenta, choca con un Dios santo, ese hombre que choca con un Dios santo se da cuenta de su pecado. ¿Usted entiende eso? Vas a venir y me vas a contar de que tú tuviste una visión y que viste a Dios y que estabas orando. Tú te darías cuenta y tú andarías arrepentido de quien tú eres, de acuerdo con la Biblia. ¿Sí? Pedro en otra ocasión, diferente suceso, durante la pesca milagrosa, y va a leer esto muy curioso conmigo,
tiene la misma reacción de horror, de espanto, que los demás hombres de la Biblia, que en unos momentos vamos a ver su reacción. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 10, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca milagrosa, obviamente, que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ustedes se recordarán, ellos habían estado pescando, hombres profesionales, diestros para la pesca. Jesús había estado predicando, él le pide el barco prestado a Pedro. Después de terminar de predicar, usando el barco como una bocina de amplificación para que la multitud lo escuchara, él les dice, váyanse mar adentro, quítense de la orilla, váyanse, vámonos mar adentro y echa tu red otra vez. Pedro le dice, pero como quien dice, tú me vas a decir a mí si yo soy pescador. Pedro le responde, por tu palabra lo haré. No argumentó basado en su experiencia y en su profesión, pero obedeció a la palabra del Señor, tal y como el viento y el mar que vemos en Marcos capítulo 4. Y es ahí donde toma el versículo 8. Viendo esto, Simón, parece que después de echar las redes a la instrucción de Jesús, los peces del mar todos decidieron juntarse y meterse a las redes. Tal forma que ahora las redes iban a voltear el barco. Iban a voltear el bote y tuvieron que llamar para que les ayudaran. Imagínate tú que aún los pececitos del mar obedecieron a lo que Jesús había mandado. Amado hermano, cuando él vio esto, dice la Escritura que sus rodillas perdieron fuerzas. Porque la Escritura dice, cayó de rodillas. Se debilitaron a tal grado, y es ahí donde de una manera velada vemos cómo sucederá aquello que dice Filipenses, que ante el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doblará. Las rodillas, aunque impersonales, cumplirán la voluntad del señorío del Señor Jesús. Y si la mente no quiere doblegarse, las rodillas le rendirán honor y respeto y pleitesía en aquel gran día al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado hermano, el hombre piensa que sus chicharrones truenan, pero amado hermano, Dios es un Dios de poder. No es un Dios como los dioses que el mundo se elabora. Pedro inmediatamente cae de rodillas, pierde fuerzas en sus rodillas, y lo único que puede hacer ante la santidad del Señor Jesús es decir, apártate de mí, tan precioso eres, tan santo, tan puro, que yo no puedo estar delante de ti porque soy hombre pecador. Amado hermano, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y nosotros vemos este mismo patrón, ya estoy terminando. En Jueces capítulo 13, versículo 22. ¿Ustedes se acuerdan de Sansón? Jueces capítulo 13, capítulo 14, vemos el inicio de Sansón. Su papá se llamaba Manoa. Su papá y su mamá recibieron una revelación, una visitación de lo que se conoce en la Escritura como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es una cristofanía. Una cristofanía es una manifestación de Cristo
antes de su encarnación. Y él se manifestaba como el ángel de Jehová. Lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, en diferentes circunstancias. Amado hermano, dice la Biblia que después de que Manoah se da cuenta de que este ángel es Dios, dice la Escritura en Jueces 13:22, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Wow. Isaías 6:5, el profeta, después de tener la visión de el trono de Dios y a uno sentado sobre ese trono alto y sublime, la Biblia dice que Isaías reaccionó y dice: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. ¿Ven ustedes la reacción de los hombres que han visto a Dios? Y no es Dios el Padre al que ven, es a Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cuando los hombres vieron a Dios en el Antiguo Testamento, al que estaban viendo era Jesús, porque a Dios nadie le ha visto. Dios es invisible. ¿Está usted conmigo? Juan capítulo 1, versículo 17, nos dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y tenemos disque profetas, disque pastores, disque apóstoles, disque personas súper espirituales viendo a Dios cada fin de semana. Daniel capítulo 8 versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Dice la versión Biblia de las Américas que con su venida me aterroricé y me postré sobre mi rostro. Daniel capítulo 10 versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Amado hermano, Daniel cayó así, en el piso, al oír la palabra, al oír la voz. Amado hermano, tenemos que tener cuidado con la gente que dice que anda escuchando la voz de Dios y anda viendo a Dios por aquí, por allá y por acá y por acá. Yo no digo que Dios no se pueda manifestar de esa manera, pero la gente es mentirosa. La gente es exagerada a veces y no podemos confiar en la gente. El testimonio de la palabra de Dios está claro. Cuando la gente se da cuenta de quien está delante de ellos, o realmente ellos delante de quien están, los acobija un temor aterrorizante, el espanto de estar delante de Dios. Te puede matar. Si Dios en su misericordia no extiende su gracia sobre ti y te anima y te fuerza, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Juan, como lo hizo con cada una de las personas que lo vieron. Amado hermano, en conclusión, este temor que tuvieron los discípulos en el capítulo 4 de Marcos, este gran temor, produjo en ellos una pregunta. Y dijo: ¿quién es este? Y esa es la pregunta que todo ser humano en algún momento de su vida deberá hacerse. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta de los siglos.
Si Jesús es Dios, debes de doblar y doblegar tu voluntad ante la suya. Si Jesús es verdaderamente Dios, debes someterte a su autoridad. Si Jesús es Dios, debes obedecer a su palabra. Si Jesús es Dios, debes hacer su voluntad. Si Jesús es Dios, debes de adorarle con todo tu ser, porque para Él fuiste creado. ¿Quién es este?, dijeron, que aún el viento y el mar le obedecen. Y tenemos una gran enseñanza de parte del viento y del mar. Y es la completa sumisión a la voluntad de aquel que ha hablado, de aquel que ha emitido orden. El ser humano es el único en la creación que se rebela contra Dios, porque el viento no lo hace. El sol será despedido por Dios y el sol alegremente irá y se extinguirá. Los cielos, dice que se derretirán, se enrollarán, dice Pedro. Amado hermano, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Ya sabes que Dios es santo. Ya sabes que su santidad se debe de respetar y honrar. Ya sabes que no puedes ofrecerle cualquier tipo de alabanza y adoración. Ya sabes que Jesús es santo, el Espíritu Santo también es santo. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Amado hermano, ¿qué haremos ante la realización de que Dios es santo? No hay opción. Debemos nosotros de ser santo como Él es santo. Así que en esta noche hemos concluido con esta serie. Pero yo quisiera que nos pusiéramos de pie y antes de ser despedidos, le pidiéramos al Señor